Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar 6 características de personalidad que no quisieras tener en tu empresa. Viene esta información de toda la investigación que he hecho en los últimos 20 años sobre perfil de personalidad, especialmente utilizando la herramienta 16PF, que ha sido bien interesante. Y como parte de esta conferencia vamos a darles la información para que ustedes puedan asistir, si están interesados, a nuestros talleres. En este momento tengo planeados en la agenda ya 2 talleres, uno en Santa Marta, Colombia, y otro en Panamá. De manera que ya les voy a dar un link más adelante si están interesados para que se inscriban. Hoy quiero compartir lo más importante de mi trabajo en estos últimos años sobre cuáles son aquellas características de personalidad que bloquean la excelencia laboral. ¿Qué es lo que pasa cuando un empleado fracasa? Sea por deshonestidad, sea porque es conflictivo, sea porque tiene baja productividad. Hay una explicación desde el perfil de personalidad. De manera que hoy vamos a trabajar en esa tarea y quiero compartir estas 6 características que son mortales. En otras palabras, si entra una persona a tu empresa con esas características, seguro vas a tener problemas. De manera que quiero que compartan ustedes esta información, que la utilicen. Es el resultado de mucha experiencia, no solo en la parte teórica de haber revisado la literatura sobre el perfil de personalidad de personas complicadas, desadaptadas, sino de que he hecho investigaciones con delincuentes, secuestradores, abusadores sexuales, homicidas, personas deficientes en su responsabilidad, delincuentes comunes. Y la conclusión en estas investigaciones está centrada en la conferencia que les voy a dar hoy, de manera que se van a llevar algo excelso, algo que poco se conoce y que vale la pena que ustedes aprovechen en el día de hoy. Y ya si hay interés, les voy a dar para los que quieran trabajar en mi taller de 2 días, donde entrego los programas de calificación, las herramientas y explico en detalle todos los factores. Hoy me quiero concentrar en aquellos dolores de cabeza de los psicólogos que trabajan selección. ¿De dónde viene esto? Aparte de mi observación de trabajo que he hecho a nivel estadístico, cuando comparo el perfil de personalidad de delincuentes con el perfil de personalidad de personas honestas, encuentro diferencias significativas en varias áreas que les quiero compartir acá. Esta es la gráfica que me da finalmente el análisis estadístico, un análisis de poder discriminante, se llama análisis discriminante, que me dice cuáles son los factores que más impacto tienen para generar problemas en las empresas. Y ahí están los 5 primeros factores, y yo agrego uno que por experiencia es muy complicado y ya lo van a ver, les va a causar gracia porque es demasiado común en las relaciones de pareja. El primero es baja normatividad. El segundo problema es baja inteligencia. El tercero es ansiedad. El cuarto es dolor psicológico, que a mi juicio es el más crítico, porque lo he encontrado en todos los delincuentes. Y el último es inestabilidad emocional. Además, le agregué otro que voy a poner más adelante, que ustedes van a ver. Entonces, voy a empezar a desarrollar estos 6 factores. Quiero compartirles qué es lo que pasa, por qué he observado que crean problemas en las empresas, porque he observado que necesitamos trabajar descubriendo estos 6 factores lo antes posible en el momento de la selección. O sea, los psicólogos tenemos una oportunidad fundamental, que es enfocarnos en las características críticas que hacen que una persona fracase en el trabajo. Y ese fracaso se expresa a veces de manera terrible, ¿no? Una persona que roba en una empresa es un fracaso de la selección. Pero normalmente una persona improductiva que va a pasar 20 años trabajando en una empresa con cierta improductividad, pues es otro error de selección, porque tal vez es preferible que se robe 1 millón
de una vez, porque ya podemos meterlo a la cárcel y perseguirlo, a que se robe de a $100 cada mes porque es una persona de baja productividad, ¿no? Y finalmente va a completar el millón a lo largo de su vida laboral simplemente produciendo menos de lo que se espera. Estas características no vienen tanto de mi opinión, sino de la experiencia empírica en investigaciones que he realizado. ¿Correcto? Empecé con este test en el año de 1981 en una empresa petrolera muy importante aquí en Colombia, que es Ecopetrol, evaluando cientos de personas y estudiando a fondo por qué era que unas personas tenían problemas y por qué otras no, y evaluando y entrevistando muchísimas personas. Luego desarrollé un software de calificación porque era tanto el volumen de gente, y a través de eso logré conectarme con otras personas, con investigadores, con personas que habían trabajado mucho esta prueba, como el doctor Alberto Luis González, cuya presencia me honra hoy. Él es un psicólogo colombiano que está ahora radicado en Panamá, y con él hemos desarrollado muchas investigaciones. De manera que empezamos a conocer estas características, y les voy a decir que ustedes pueden a través del chat formular sus preguntas o sus inquietudes. Y también les voy a dar al final el link para que se inscriban como personas de mi red y yo poderles mandar información de otras conferencias gratuitas y de otros talleres. De manera que, bienvenidos. Entonces, el primer problema, como decíamos, son aquellas personas con un nivel de ética, de responsabilidad bajo. Este es un problema grave en las empresas, es un problema radical, porque puede que haya personas que roben, que hurten, que cometan delitos, pero además son personas irresponsables, es decir, son personas para quienes el deber no es algo urgente, no es algo necesario, no tienen la necesidad de cumplir. Entonces, si se cumple, bien, y si no, también. Esta calificación, que en el 16PF llamamos el G-, es un punto crítico porque encontramos que los delincuentes tienen esa característica. A esta persona no le interesan las normas y lo que él busca por encima de todo es su gozo, su satisfacción, su placer. Entonces, si una situación le produce placer, la hace. Si una situación le produce dolor, molestia o insatisfacción, no la hace. Entonces, si el deber implica trasnochar, esforzarse, luchar, él no lo va a hacer. Y esta característica es crítica porque encontramos que las personas de baja productividad tienen esta particularidad. De manera que ya tenemos una primera información. Necesitamos evaluar cómo es el apego a las normas. Encontramos que estas personas no cumplen reglamentos, normas y leyes. Eso tiene un impacto muy grande en el nivel total de la empresa. Y no es raro que una empresa fracase o quiebre si tiene muchas personas así, porque en general se van a constituir redes de delincuentes y esas redes empiezan a acabar con la empresa. De manera que es de vida o muerte. Y en las relaciones interpersonales también. Si uno se va a casar, pues tiene que escoger una persona responsable, ¿no? Aquí hay muchas chicas que de pronto están interesadas en conseguir un buen esposo, y esta característica es fundamental, ¿no? La responsabilidad tanto del hombre como de la mujer. Y muchas veces uno encuentra que gran parte del fracaso de los niños se debe a que los padres no les enseñaron normas desde niños, no les dieron la posibilidad de entender lo que es el concepto de responsabilidad. Ese es como un primer punto que necesitamos comprender, que hay que trabajar y que detectarlo dentro de una empresa es fundamental. De manera que ya en el taller les enseñaré cómo es que se detecta esto, cómo se aplica la prueba, cómo se califica, en qué momento en el programa sistematizado de calificación aparece esto como algo crítico. Para los que estén interesados en profundizar
y en utilizar las herramientas que se entregan en el taller. Pero en este momento tengamos claro este primer punto. La irresponsabilidad se puede medir a través de instrumentos. Otro instrumento que entrego también en el taller es el Balanti, que es un cuestionario para medir valores y que ya lo evalué con delincuentes y con personas honestas haciendo un proceso de validación y logré comprender que hay dos escalas del Balanti que son rectitud y paz, que tienen que ver también con delincuencia, con el perfil del delincuente. Y eso vale la pena también anotarlo. En otras palabras, es posible detectar características de personalidad delincuencial, de irresponsabilidad en la selección. Bien, eso es importante entenderlo y es importante conocerlo. No creer que el que una persona trabaje en una empresa y tenga éxito es un problema de buena suerte. Estuve de buenas que esta persona no me robó y estuve de malas que esta no me robó. Eso hace 100 años podíamos decir que se podía decir, pero hoy en día con la tecnología que tenemos ya la podemos apropiar en una empresa y detectar personas que tienen tendencias a ser irresponsables antes de que eso cause problemas económicos y dolores de cabeza y hasta problemas legales, ¿no? Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es baja inteligencia. En todas las investigaciones que he hecho, en personas técnicas y profesionales, he encontrado que hay un problema grave, difícil, que es la incapacidad de hacer juicios por la baja inteligencia. Entonces, una persona no es capaz de analizar una situación correctamente y por eso mete la pata, por eso comete errores que a veces son graves y que cuestan vidas humanas. Un ejemplo típico es en una discoteca en Brasil o en Paraguay, donde se produce un incendio y el vigilante había recibido una orden que es: aquí no se va nadie sin pagar, y a usted le pago para que no deje salir a nadie sin pagar. Cuando empieza el humo y todo el mundo entra en pánico, este vigilante, viendo que hay un incendio y que hay una situación grave, cierra las puertas de la discoteca. Con eso logró efectivamente que nadie saliera, con el problema que él no logró comprender, atiéndase bien. No es que este vigilante sea un criminal, sea un malvado, es que él no comprendió. Su nivel de inteligencia no le permite entender el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Entre el valor vida y el valor dinero hay que escoger el valor vida. El delincuente también tiene un problema de baja inteligencia, muchos, otros no, pero muchos errores se cometen, errores éticos y errores morales y errores que causan pérdidas graves por baja inteligencia, por no ser capaz de tomar decisiones basadas en un análisis de sentido común. Cuando no hay una instrucción clara y la persona tiene que tomar una decisión que a veces es de vida o muerte, esa inteligencia es crítica. Encontramos otro caso trabajando en la industria petrolera en un campo que queda en la selva, en el sur de Colombia, un boticario que tiene remedios para trabajadores petroleros recibe a una indígena que no es trabajadora, picada por una serpiente venenosa. Entonces él, aunque tiene la orden de solo entregar eso para el uso de sus trabajadores, le pone a esta indígena el suero antiofídico y salva su vida. Cuando lo llaman a hacer el inventario y se dan cuenta de que falta el suero antiofídico, él explica la situación, dicen qué pasó e indudablemente en vez de sancionarlo lo felicitan. O sea, su inteligencia logró salvar una vida superando una norma que estaba impidiendo, ¿no? Una fábrica se incendia porque los bomberos no pueden entrar, porque el portero dice que la máquina de bomberos no tiene autorización de la gerencia para entrar a la fábrica. Ese es un caso real que pasó en una empresa grande aquí en Colombia, ¿no? No pudo entrar la máquina de bomberos a apagar el incendio porque el celador no la dejó entrar por falta de autorización de la gerencia, porque él tenía
orden de que todos los vehículos que entraran tenían que tener una calcomanía de la gerencia y este no tenía. Entonces los bomberos se quedan llorando viendo el incendio. Ahí vemos el gran problema de la baja inteligencia, que podemos cometer errores, a veces errores fatales, basados en decisiones tomadas desde el pensamiento concreto. Esto se puede evaluar también con un perfil de personalidad y con otros test psicológicos, pero es necesario entender que entre más informatizadas y más tecnologizadas son las empresas, esto se da más, ¿no? Gabriel pregunta si esto suele pasar en la CPS. Sí, por ejemplo, en Colombia teníamos un problema grave y es que las personas que definían si una persona entraba a una clínica o no era el vigilante de la clínica. Y él era el que evaluaba, entre comillas, si una persona estaba grave o no y si podía entrar con un acompañante o no. Entonces, digamos que esto llevó a que muchas personas murieran hasta que finalmente la ley prohíbe a los vigilantes impedir el paso en las empresas, ¿no? O sea, un vigilante en las empresas de salud, un vigilante no tiene el criterio. La persona debe ser evaluada por un profesional experto, por una enfermera, por un médico que le hace un procedimiento que se llama el triaje, y ese procedimiento es el que define, sí. Y este problema de baja inteligencia, pregunta Víctor, si puede ser causal de despido. No en sí la baja inteligencia, sino sus consecuencias. Cuando yo tengo una persona que comete un error que cuesta miles de dólares, pues ya eso es un problema grave, ¿no? Las secretarias que atienden no tienen tampoco idea de lo que es una urgencia, cumplen la orden simplemente. O sea que a veces encontramos, como dice mi colega Alba Lucía Castro, desde Río Negro, Antioquia, en Colombia, que las secretarias no tienen el entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Personas con baja inteligencia en cargos que tienen que tomar decisiones que no están escritas. El problema grave es que no está escrito y hasta una persona simple, un empleado de menor nivel, un vigilante tiene en sus manos, por ejemplo, un arma, ¿no? Una de las cosas cuando analicé el perfil de homicidas es eso, ¿no? La incapacidad de controlarse emocionalmente, pero además hay un problema de baja inteligencia, ¿no? Bien, este sería entonces el segundo factor crítico. Y en el taller miramos, y quisiera que ustedes me acompañaran al taller, sea el de Panamá o el de Santa Marta, con dos herramientas claves, 16PF y Valanti, y dentro del 16PF, cómo manejamos competencias intelectuales, como una prueba de personalidad, y esto es algo que ustedes no van a encontrar en otra parte, les permite evaluar competencias intelectuales basado en 4 factores que definen el perfil intelectual: la dirección de la inteligencia, la velocidad, la cantidad, la profundidad y la dirección. 5 factores que definen el perfil intelectual de una persona. Y según eso será el éxito en el cargo. Entonces, esa tarea es importante evaluarla. ¿Cómo son sus competencias intelectuales? Aquí vamos a ver que hay un factor que se llama inteligencia. Y para aclarar, la inteligencia intelectual, porque también hay inteligencia emocional, y esa la vamos a ver ahora en el siguiente factor. Entonces tenemos el siguiente factor que se llama ansiedad. El perfil de personalidad muestra algo terrible, que es una persona ansiosa que puede ser improductiva, puede enfermarse y puede traer conflictos. Entonces tenemos esa tarea crítica de encontrar personas con unos niveles de ansiedad tan altos que no nos permiten una ejecución correcta de la tarea. Y Olga Patricia nos aclara algo, mi colega, que tiene que ver también con el nivel del cargo. Y Brenda Paola dice: errores de la gerencia, indudablemente, manuales de funciones no definidos, pero sobre todo perfiles psicológicos inexistentes. De manera que este tercer elemento nos
trae ya el problema de la inteligencia emocional. Y es como esa ansiedad tan grande bloquea la productividad. Yo puedo ser muy inteligente, puedo ser una persona muy normativa, que son los dos factores anteriores, pero si tengo un nivel alto de ansiedad, podría bloquearme en una situación de accidente o en una situación donde tengo que tomar una decisión moral y meter la pata, cometer un error. Entonces, la persona ansiosa tiene una tensión situacional, es decir, tiene muchos miedos, está angustiada y le sudan las manos, tiene la respiración acelerada todo el tiempo, está frío y está en un estado de estrés que lo puede enfermar. Sabemos que esto predispone a infartos y otro tipo de enfermedades que pueden traer problemas graves a nivel de salud. Pero además la ansiedad se encuentra también asociada a comportamientos delincuenciales. No es raro, por ejemplo, que las personas mientan por un extraordinario nivel de ansiedad, oculten cosas como, por ejemplo, pérdidas, errores, accidentes, etcétera, ¿no? Y finalmente las tareas, el nivel, la cantidad de productividad se ve bloqueado grandemente por la ansiedad. Y también encontramos que las personas ansiosas pueden cometer errores éticos, pueden robar, pueden mentir, pueden hacer cosas terribles cuando son presionados. Son más fáciles de presionar y más fáciles de intimidar. De manera que este alto perfil de ansiedad, muy alto, no un nivel normal, sino un nivel por encima de lo normal, lo que nosotros los psicólogos, y eso lo explico en el taller, llamamos indicadores clínicos. Esos indicadores clínicos, la ansiedad es uno de ellos, nos van a bloquear el resultado final. De manera que si vas a contratar personas, tienes que mirar que su nivel de ansiedad sea por lo menos intermedio. Un nivel de ansiedad demasiado bajo no ayuda porque la persona pierde lo que llamamos la ambición, pero un nivel moderado ayuda. Sin embargo, el problema grave en las empresas es cuando los niveles de estrés son inmanejables. Pero ojo, no es la situación externa la que genera el problema, es la situación interna. Es el nivel interno de estrés del individuo, ¿verdad? Y eso es una verdad tan antigua que está en la Biblia. No es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. Es decir, el problema grave no es que la tarea en sí sea estresante, es que la manera como yo la manejo puede ser estresante. Ahora veía esta mañana un corto de la Rueda de la Muerte en el Circo del Sol. La Rueda de la Muerte son 3 ruedas unidas por un eje, 3 ruedas que van girando y sentado o brincando en cada rueda va una persona, ¿verdad? Son 3 equilibristas que hacen acrobacias dentro de 3 ruedas que van girando, las 3 ruedas unidas por un eje al centro. Bueno, y esto se llama La Rueda de la Muerte. Pero a mí me llamó la atención el título y por eso miré el documental y encontré a 3 personas brincando, jugando, riéndose en la Rueda de la Muerte. O sea que, aunque la actividad, yo jamás me subiría lógicamente a la Rueda de la Muerte, aunque la actividad pareciera riesgosa, ellos la manejan con un dominio, con una tranquilidad, de manera que para ellos esa actividad que para cualquiera de nosotros sería terrible, para ellos es el juego, el pan de todos los días, y ellos brincan, cantan, hacen piruetas, hacen acrobacias, hacen gracias, echan chistes sobre su trabajo y se sienten felices. Entonces uno entiende que una tarea que a cualquiera nos parecería terrible, la manejan con un nivel muy bajo de ansiedad. Se les notaba la tranquilidad que viene lógicamente de un gran entrenamiento, de una gran habilidad, pero sobre todo de una posición emocional tranquila. Este factor además trae problemas de incapacidades, ausentismo, demandas y jubilaciones por ansiedad. En América Latina apenas esto está empezando,
pero en España una jubilación por ansiedad es el pan de cada día, ¿no? Que tú pidas jubilarte por ansiedad. Entonces, este elemento nos está hablando de otro factor que no quisieras tener en tu empresa. Las personas que salen por ansiedad pueden demandar a la empresa. Y por lo menos en Colombia hay un principio que se llama solidaridad, donde el patrón es responsable de las angustias y los problemas y las heridas y los dolores del trabajador. De manera que aquí, si una persona se enferma, el trabajador debe responder indemnizando en una cantidad inmensa a este trabajador ansioso. Es pues motivo fundamental de alarma el mantener vigilancia sobre los niveles de estrés que podemos evaluar en la prueba. En la prueba vamos a mirar todo un modelo de evaluación de competencias emocionales dentro del cual está la ansiedad. Dice Alba Lucía que en Colombia el empleador es el responsable de todo. Sí, es cierto, o sea, toda la ley le da los costos y el peso al empleador. Muy bien, entonces este factor es crítico y yo quiero que ustedes lo valoren. No es algo para tomar a la ligera, ¿vale? Y se puede detectar esto y manejar precisamente aquí les voy a poner la información donde pueden ustedes inscribirse en este momento para los talleres que voy a dictar, ¿no es cierto? Santa Marta, junio 13 y 14, en Panamá, agosto, no puse el dato, por favor Yadira me dice las fechas de agosto, en Panamá y en otras ciudades. Entonces aquí si escriben este link que es sencillo, bit.ly/16pf promo, van a recibir información porque estamos haciendo descuentos para nuestros talleres, ¿no? En este momento el próximo lo voy a dar en Santa Marta, Colombia, junio 13 y 14, pero en Ciudad de Panamá lo voy a dar también en agosto. De manera que si ustedes están interesados, ahí van a inscribirse y les voy a dar toda la información. Voy a copiar acá en el tablero, disculpen un momento, el link para que ustedes nada más hagan clic ahí donde acaba de aparecer y ahí les sale el formulario sencillo para que puedan dejarme sus datos y participar en cualquiera de los dos talleres. Voy a hacer luego otros en Bogotá y en otras ciudades, pero por favor, en este momento si están interesados, déjenme los datos. Y me permiten entonces volver a mi exposición. Entonces vamos en el factor que se llama ansiedad. Panamá me dice Yadira que es 13 y 14 de agosto. Gracias, Yadira. Ella es mi asistente, es la persona que está organizando todo. Elizabeth dice que trabaja en orientación vocacional. Claro, excelente, porque ya te voy a explicar que los programas sistematizados que vas a recibir en el taller te ayudan a ubicar 44 perfiles ocupacionales. Bien, entonces queda claro que tenemos un problema grave que se llama ansiedad, pero el peor es el que viene ahora. Se llama dolor psicológico. Los psicólogos lo ubicamos en el 16pf como el factor O+, se llama así. Yo lo llamo dolor psicológico, es un término que acuñé y es de los indicadores clínicos más críticos. Aquí les coloco la imagen de una persona que busqué en internet que muestra lo que es el dolor psicológico en su cuerpo y en su expresión. No es un problema externo, no es que la esté atormentando el jefe, ni el hablar en público, ni el quedarse encerrada. Es una amargura interior, un dolor profundo que lleva a que la persona se abandone, se maltrate, reniegue y esté llena de amargura. Este factor es muy importante y dentro del taller le dedico bastante tiempo a explicar las raíces que están en 3 heridas desde el momento de la concepción, que son abandono, agresión y abuso, y que se suceden en las primeras etapas de la vida. O sea, las heridas profundas que tiene la persona desde su concepción hasta los 3 primeros años son críticas. Dice Paula Andrea
que en el sector público los funcionarios cuando presentan estos síntomas no les prestan atención. Claro, pero realmente es un problema de salud pública grave, de salud mental. Y debería tomarse como algo clave, crítico. Este factor, por ejemplo, nos trae una dificultad profunda para adaptarse a la sociedad. Culpa, amargura, inseguridad, un miedo difuso ante todo y ante nada, una rabia interior, una sensación de agobio que hace que la persona fácilmente se meta en problemas legales, éticos y que cree conflictos en sus relaciones interpersonales. El otro día le decía a una colega soltera que me decía que quería un buen hombre, le decía, aplíquele a todos sus amigos el 16PF y vaya a mi taller donde va a entender cómo se analiza un perfil en profundidad. Este factor yo lo he encontrado en delincuentes comunes, en abusadores sexuales, en homicidas, en secuestradores. Ahora les voy a mostrar un perfil de ejemplo que les traje para el taller de hoy. ¿Vale? Entonces, este factor es al que hay que dedicarle más atención y normalmente cuando evaluamos a una persona puede ocultarse, pero cuando analizamos la prueba, ahí aparece claramente. De manera que una de las características que tenemos que entender es características de personalidad que aparecen ocultas en la entrevista, pero que podemos descubrir a través de una buena evaluación psicológica. En el taller ustedes reciben el software para calificar esta prueba y ahí a través de ese software pueden detectar estos indicadores clínicos de los cuales estoy hablando. Entonces viene dolor psicológico como un problema grave, profundo, crítico, que es además difícil de solucionar. Se necesita terapia psicológica profunda durante largo tiempo para poder sanar estas heridas. Tengo un taller dedicado a eso. Bien, la siguiente característica se llama inestabilidad emocional. Y esta característica es la de las personas agresivas, peleoneras, que le echan la culpa a los demás por sus errores, que se meten en problemas. Con 4 dificultades tremendas. Ya les voy a decir cuál es el problema de estas personas. Pero encontramos a alguien débil de carácter y con una forma de pensar específica que los psicólogos llamamos locus de control externo. Es decir, ¿quién tiene la culpa del problema? El otro. Yo no tuve la culpa, fue que llegué tarde, se me pinchó una goma, una llanta, una rueda, no pude llegar, mi mamá no me ama, a mí me traumatizaron, mi jefe es el culpable de mis problemas. Es decir, siempre ponen el problema afuera y siempre se meten en problemas y en conflictos. ¿Por qué? Porque hay un indicador bien interesante de las 4 características de la personalidad inestable emocionalmente, que es que no reconocen el problema, no buscan posibles soluciones, no escogen la mejor solución y no la ponen en práctica. O sea, ese es el gran problema del alcohólico. Uno le dice a un amigo que bebe todo el día, usted es un alcohólico, y él dice, mentira, usted es una irrespetuosa, ¿cómo me dice eso? Yo no tengo problema con el alcohol. Y lo niegan, o sea, niegan el problema. Tampoco, aunque lo acepten, dicen, ¿qué hago? Yo soy así, no puedo cambiar. Y son incapaces de escoger una solución y menos de ponerla en práctica. Y hasta aquí, si hay alguna duda, Viviana me dice que tiene alguna duda, entonces, por favor, si hay alguna pregunta, siéntanse libres de escribir en el chat. Ahí tienen una ventanita en el chat para poder escribir sus preguntas. Y les agradezco todas las preguntas que quieran hacer. Bien, si hay alguna pregunta, bueno, con respecto a la causa, el dolor psicológico es una de las causas de la depresión, o sea, de este factor
puedes encontrar una personalidad depresiva. Cuando esto es agobiante, la persona siente tanto dolor que queda paralizada. Y con respecto a lo que dice Viviana, sí, a veces hay familias que enferman a los hijos. Yo ejerzo la clínica también y tengo pacientes que fueron maltratados. Alguna vez, y todavía tengo la idea de escribir un libro que se llama algo como Mi mamá me odia, porque tengo pacientes que fueron odiados desde el momento de la concepción. ¿Correcto? De manera que hay familias enfermas donde se generan estos problemas de personalidad. Cuando entramos a mirar la parte genética, o sea, de dónde se formó un perfil de estos, encontramos que hay maltrato. Hay 3 tipos de maltrato que ahora no puedo tratar porque el tiempo es muy corto, que son abandono, agresión y abuso sexual. ¿Verdad? Entonces, digamos que eso lo vamos a mirar en profundidad en el taller y quiero invitarlos. La persona con dolor psicológico puede tener también estabilidad emocional, pero no necesariamente. Y encontramos que el abandono es una de esas heridas, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la inestabilidad emocional, que es otra característica diferente al dolor psicológico, que no necesariamente van a venir juntas, hay que analizarlas por separado. Y luego, la última característica que yo les quería traer es la persona suspicaz. Y es muy interesante que analicemos esto, porque son aquellas personas celosas, tiránicas, que generan culpa en los demás y que tienen muchos conflictos para trabajar armónicamente, que llegan a un grupo y lo destrozan, que como jefes son perseguidores, tiránicos, y que lo peor de todos estos jefes, bajan la productividad. Ya está comprobado que en niveles técnicos y profesionales bajan la productividad. Este factor en el 16PF los psicólogos lo llamamos el factor L+. Y ese tipo de personas crean problemas graves en las empresas. Cualquier tipo, pero especialmente si son jefes traen problemas, pero cualquier persona. Y en la pareja, una persona tiránica, suspicaz y celosa no va a crear una buena relación. Y me dice Ampamay que estas personas nunca cambian. Claro, porque estas características son profundas en la personalidad. Estas características vienen dadas desde la misma infancia. Arthur Hanop, que es un investigador que ha trabajado bastante desde la neuropsicología, cómo se forma la personalidad, dice que desde los 0, desde la concepción a los 3 años, ya estas personas están heridas de este dolor. Pero se hacen desde el vientre, Viviana, o sea, son heridas desde el vientre, son niños acostumbrados a desconfiar, a dudar, a criticar y a echarle la culpa a los demás y a buscar que los demás se sientan mal. ¿Correcto? Esa es la tarea. Desde luego que si estas heridas se sanan a través de un proceso terapéutico profundo y largo, pues puede haber solución. Pero no sé si haya una empresa que esté dispuesta a gastarle dinero a una terapia psicológica, ¿no? Las personas que hacen bullying, exacto, los que hacen bullying, los que maltratan, los que acosan por el solo hecho de acosar, los que culpan a los demás. Creo que no tenemos necesidad de explicarlo demasiado porque todos hemos sufrido la presencia de una persona de estas. Entonces, esta característica de suspicacia la analizamos grandemente en el taller porque es de lo que más bloquea la productividad laboral. ¿Vale? Y miramos cómo interactúa con otras características como introversión, extroversión, ansiedad, etcétera, ¿no? Porque todos los factores, y eso lo van a ver ustedes en el taller, me gustaría que todos fueran al taller, interactúan uno con otro, generando peores problemas. Bien, entonces esto
me habla de las características, pero ahora quiero mostrarles algo sobre perfiles delincuenciales y desadaptados. Sí, muchas de estas personas, estas del L+, los desconfiados, los suspicaces, tienen los famosos complejos de superioridad. Aquí este es el perfil de uno de los grupos que yo evalué, presos en una cárcel, 50 homicidas presentes en la condena en la cárcel de Palo Gordo en Bucaramanga, Colombia. Fueron evaluados por un colega de mi equipo en la cárcel, se les aplicó el 16PF a 50 homicidas con arma de fuego que fueron comparados contra un grupo de portadores de arma de fuego no homicidas que no estaban presos. O sea, es un grupo control y un grupo experimental. Y para hacerles un resumen, abajo aparecen en las letras con asterisco aquellos factores de personalidad que muestran diferencias significativas estadísticamente entre los dos grupos. Para hacerles un resumen, hay mucha afectividad, baja inteligencia, baja estabilidad emocional, baja normatividad, timidez, extraordinaria sensibilidad, suspicacia y desconfianza, orientación al pensamiento soñador, dolor psicológico, autosuficiencia y ansiedad. O sea que este perfil que analizamos en profundidad en el taller va a ser claro porque en este momento hay una empresa muy importante de vigilantes a nivel nacional aquí en Colombia que se llama Cevicol, que utiliza esta información para decidir si una persona porta o no porta arma de fuego. Y creo que han evitado muchísimos muertos en estos años que llevan aplicando este perfil que construimos con el equipo de psicólogos de esta empresa. Bueno, Viviana pregunta de manías, como una persona que se come sus mocos y le molesta que lo corrija. Toca mirar con profundidad. Yo lo primero que haría sería aplicarle las dos herramientas que tenemos, el 16PF y otra herramienta que yo tengo para trabajar en clínica, que es el inventario de heridas emocionales. ¿Vale? Pero aquí está claro el proceso de análisis. Comparamos un perfil con otro. Esto lo puede usted hacer en su empresa también. Comparar los mejores y los peores vendedores. Comparar los mejores y los peores jefes. Esa es una de las ecuaciones que explicamos lógicamente. Esto todo tiene una explicación en el taller. Y finalmente, de nuevo, pedirles que por favor se inscriban en mi formulario para recibir información. Ahí está. Paula Andrea pregunta, que fueron rechazadas, igual que podemos decir que una persona que se ve tranquila, pero al verse respetado reacciona agresivamente. Claro, es una persona agresiva, pero tendrá unas características que tú debes evaluar al evaluarlo con la prueba. Bien, no sé si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos para preguntas. Quería compartir con ustedes estas 6 características que no quisieran tener en su empresa, ni tampoco en su hogar, ni mucho menos en el altar el día que se casen, ¿no es cierto? Yo atiendo consultas vía online para las personas que estén interesadas, el celular de las consultas en Bogotá. Y la puedo hacer a través de Skype para los que estén interesados. Ese es el celular de Yadira. Bueno, y quiere... aquí me pide Viviana que si le pongo otra vez esta diapositiva del dolor psicológico. Brenda dice que trabajó en una empresa durante 10 años y se acostumbró a trabajar individualmente. ¿Qué voy a hacer si mi equipo de trabajo todas hacen parte del primer perfil? Bueno, necesitas seleccionar tu equipo de trabajo. ¿Sí? Esta conferencia la estoy grabando y se las voy a mandar a ustedes, a los que se inscriban en este link, se los voy a mandar con mucho gusto. La grabación esta noche se la mando por correo. Hagan clic ahí, déjenme sus datos. Bien. Vamos a
Repetir el link. Tengo un taller en Santa Marta, junio 13 y 14. Les vamos a enviar un correo. Yadira Andrade, que es mi coordinadora, mi jefa, les va a enviar un correo. Yo voy a dejar la grabación con las diapositivas. La voy a poner en un link para que ustedes la puedan escuchar. Y volvemos ahora a colocar la diapositiva de inestabilidad emocional. Bien, entonces les voy a mandar la grabación, les espero que se inscriban y les agradezco muchísimo su atención. Ahí respondo todas las inquietudes a través de este formulario. Muy buenas noches y por favor inscríbanse para recibir información sobre el taller.